Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya estamos en Juan 11, entonces vamos a Juan 11. Y vimos que al principio de Juan 11 habló de Lázaro, María y Marta, ¿cierto? Y vimos que un poco sobre sus discípulos, quiénes eran, cómo eran y qué podemos aprender sobre esos hermanos. Y después vimos a Jesús enseñando algunas cosas a sus discípulos como Tomás, hablando del sueño y cómo eso conecta con la muerte. Porque Jesús tenía un plan de enseñar y demostrar su enseñanza en frente de los discípulos y también en frente de Marta y María. Y ahora estamos llegando al momento que Él va a mostrar exactamente lo que Él estaba diciendo en Juan 11. Entonces estamos en Juan 11 y vamos al versículo 17. Juan 11, versículo 17, y la Biblia dice: Vino pues Jesús y hallólo, que había 4 días que estaba en el sepulcro, hablando de Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas de su hermano. Y nota que los judíos estaban ahí para ofrecer su consolación a Marta y María. Y eso es bueno, gloria por eso. Pero acuerda que los judíos son los mismos que querían matar a Jesús en el último capítulo, entonces tome eso en cuenta. Y lo que vamos a ver en el resto de este contexto que vamos a ver hoy, hasta el versículo 32, ¿okay? Vamos a ver cómo Marta y María responden al mensaje o el testimonio que Jesús mandó a ellos los 4 días antes, ¿se acuerdan? Él mandó a ese mensajero diciendo que Él no está muerto. Imagina a ellos recibiendo ese mensaje que Lázaro no está muerto y todo está bien y Lázaro ya murió. Entonces ahora estamos viendo la prueba de su fe. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿cómo va a ser que ellas responden a ese mensaje de Jesús? Y espiritualmente, ¿cómo vas a responder usted? ¿Sí? ¿Cómo va a responder al testimonio de Dios? Vamos a 1 de Juan 5. Porque sabes que Dios nos dio un mensaje por medio de mensajeros que escribieron cosas, epístolas, cartas, libros a nosotros, ¿sí ven? Y tienen un propósito, y la pregunta es, ¿vas a recibirlos? 1 de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 9 dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, esos son como las noticias que siempre recibes ahí en su correo o lo que estás viendo ahí en televisor, si estás recibiendo esos testimonios de los hombres, la media y todo eso. El testimonio de Dios es mayor, ¿verdad? La palabra de Dios, el testimonio del Padre, es mayor que ellos. Entonces debes recibir eso también, ¿no? Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Y en el contexto se refiere a lo que pasó en Calvario. Porque había 3 que estaban dando testimonio en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Esos 3 son uno. Y había 3 que estaban dando testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, porque Jesús dio su Espíritu al Padre voluntariamente. Y cuando Él fue lanzado por ese soldado, agua y sangre salió de su lado, de su costilla. Esos son testimonios de Dios que están escritos aquí en la Biblia. ¿Estás creyéndolos? Ese testimonio es mayor.
que los que estamos recibiendo ahí en el televisor. Versículo 11. Y este es el testimonio, si querías saber, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna. Y escuchas. Y que esta vida está en su Hijo. Entonces la pregunta es, ¿tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes a Jesús? Porque si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Eso es la doctrina de Cristo. Versículo 11 a 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Es tan simple. ¿Estás recibiendo el mensaje de Dios a ti? ¿Sí? Y ahora estamos viendo si Marta y María van a recibir el mensaje que Jesús dio días antes. Regresando, vamos a Juan 11. Juan 11. Juan 11 y versículo 20 dice, entonces entonces Marta, como oyó que Jesús venía, entonces ella escuchó por ahí que Jesús estaba caminando hasta Betania, ¿sí? Le salió a recibir, mas María estaba sentada en casa. Okay. Y aquí estamos viendo una diferencia entre Marta y María también. Pero vean este caso, María, siendo alguien que siempre quiere hacer cosas, ella hizo lo correcto durante este momento difícil en su vida y la vida de su familia. Porque estaban ahí, sintiendo mucha tristeza y todo eso para su hermano Lázaro. ¿Y qué hizo Marta que no hizo María? María se quedó con los judíos ahí en casa, pero Marta buscó a Dios en su situación difícil. Eso es lo mismo, cristiano. ¿Sí? Marta buscó a Dios primero que todos en esta situación difícil, sabiendo que Dios podía ayudarla. Y la pregunta es, ¿por qué Marta sabía eso? Sabemos que ella era una discípula de Jesús. Entonces ella conoce un poco sobre él, ¿cierto? Y vamos a ver que ella sabe mucho cuando seguimos en ese contexto. ¿Pero qué sabía ella? Mateo 11. Mateo 11 y también 2 Corintios 1. Mateo 11 y 2 Corintios 1. Por favor. Mateo 11. Y 2 Corintios 1. Mateo 11 y versículo 28 dice, venid a mí. Sí, Jesús diciendo a nosotros, viene a él, ¿sí ven? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y Marta estaba cargado, ¿sí ven? Su hermano murió, eso es difícil. Y yo os haré descansar, ¿sí ves? Jesús ofrece descanso a cualquiera que viene a él. Estás viniendo a Jesús. Oh, sí, yo soy salvo, tengo el renacimiento, sí, gloria a Dios. Debes hacer lo mismo cuando estás en problemas en su vida temporal, cristiano. Eso no termina. Eso no ha cambiado. Dios es la persona que puede darte descanso verdadero. Ese paz para con Dios y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, ¿sí? Y la razón por eso es vamos a 2 Corintios 1 y versículo 3 que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, ¿sí? Debes buscar al Señor cuando estás en una situación difícil, porque Dios puede darte consolación verdadera en esa situación. Él entiende la situación más que todos. Él lo sintió en Calvario cuando Él murió para sus pecados y cuando Él murió para los pecados de otros, incluyendo la persona de quien está sintiendo tristeza. Jesús era un varón de dolores, dice Isaías 53. Él reconoce el sufrimiento de la humanidad. Entonces, por eso debemos buscar a Él. 4. Versículo 4.
el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. ¿Sí? Dios quiere darte consuelo en su situación difícil, en sus tribulaciones, si son contra ti o contra otros a que amas. Y la razón es para que tú puedas hacer lo mismo siendo un instrumento de Dios para alguien, para otra persona que está sufriendo algo similar que usted. ¿Sí, no? Y en este caso estamos leyendo historia, porque esto pasó con Marta. Entonces esta historia sobre Marta y Jesús puede dar a nosotros consolación hoy en día espiritualmente, sabiendo que Jesús puede darnos vida y vida con gran abundancia. ¿No? Gloria a Dios. Y vamos a ver que Marta actúa según la información que ella recibió aquí de Jesús, tratando de dar consolación también, históricamente. Gloria a Dios por eso. Vamos a Juan 11. Juan 11 y versículo 21. Juan 11 y versículo 21 dice: entonces Marta dijo a Jesús, entonces ya llegó a donde estaba él, caminó ese 15 estadios para buscarle y todo eso. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Interesante, ¿no? Y puede ser que lees eso y dices, Marta está en tristeza sobre lo que pasó con Lázaro y todo eso, y eso es cierto. ¿Sí? Estoy de acuerdo que ella estaba sufriendo por eso. Pero aquí ella también muestra su fe en parte, ¿no? Es lo que ella sabe sobre Jesús, lo que ella reconoce sobre él. ¿Sí, ven? Ella sabe que si Jesús estaba ahí, que Lázaro no hubiera muerto. ¿Piensan eso? Es como si fuera que ella, caminando con Jesús, aprendiendo de él, viendo a él en su ministerio y todo eso, ella ya sabía que nadie muere en la presencia del Señor. ¿Sí, verdad? Es por eso que ella dijo eso. No fue como si fuera que ella estaba diciendo eso y nada más. Ella reconoció algo sobre su Señor. Nota que ella dijo Señor. Ella no dijo maestro ahí. Ella reconoce la persona que está al frente de sus ojos. ¿Sí, no? Okay. Y en eso es bueno. Y Dios va a dar la consolación cuando seguimos aquí. Pero acuerda que Dios tiene lo mejor para ella. Jesús tenía un plan, como vimos en los otros estudios en Juan 11. Y ese plan era mostrar su gloria a ella y a María y a los discípulos y también a Lázaro, porque va a resucitar, ¿sí? Para enseñar a todos ahí algo muy importante sobre él. Y eso es el título ahí, que es de este mensaje. Y es por eso, hermanos, que sabiendo que Dios nos dijo cosas como Lázaro no está muerto, que debemos confiar en las palabras de Dios. Porque las palabras de Dios tienen poder, tienen autoridad y realmente pueden afectar la realidad. Son verdaderos, ¿sí? Y Dios va a cumplir lo que Él dijo. Pero nota eso. Marta sabe que si Jesús estaba ahí, que Lázaro no hubiera muerto. Vamos a ver por qué. ¿Okay? Vamos a Marcos 12 y versículo 26. Porque Jesús enseñó un poco sobre esta verdad sobre Dios. Y acuerda que Marta ya sabe que Jesús es Dios manifestado en la carne. Okay. Marcos 12 y versículo 26 dice: y de los muertos que haya de resucitar, y esto es Jesús hablando con los saduceos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en el Zarzal diciendo, yo soy, tiempo presente,
el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros seréis mucho. Es decir, si Dios es el Dios viviente, todos los que conocen a Él son vivos, no van a morir. No son muertos, porque Dios, cuando Él ve a ellos, están vivos. Yo soy el Dios de Abraham. Abraham ya murió. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac ya murió. Yo soy el Dios de Jacob. Jacob ya murió, pero por eso ellos son vivos, porque conocen a Dios. ¿Sí ven? En los ojos de Dios, los ojos más importantes, ellos son vivos. Y por eso yo puedo prometer, según la Biblia, que yo voy a conocer a Abraham, Isaac y Jacob algún día. Porque ellos son vivos y yo soy vivo por medio del Espíritu Santo dándome el renacimiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Puedes decir lo mismo? ¿El Dios viviente es su Dios o tienes un Dios muerto por ahí? Como Alá, o Buda, o Vishnu, o Brahman, o lo que sea. ¿Sí, no? Y el Antiguo Testamento muestra esto sobre Jesús también, sobre Dios. La verdad que si estás con Dios, eres vivo. Vamos a Proverbios 8, por favor. Proverbios 8. Proverbios 8 y versículo 35 dice: porque el que me hallare, esto es sabiduría hablando, y sabiduría es de Dios, ¿no? Y Jesús es la sabiduría de Dios encarnado. ¿Okay? Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará la voluntad de Jehová. Y sabes que Marta y Lázaro y María estaban hallando a sabiduría encarnada. ¿Sí, ¿verdad? Y por eso tienen vida. ¿Eres así? Estás escuchando, recibiendo las palabras de Dios, de Jesús. Ve que el Antiguo Testamento enseña eso. Solamente necesitas confiar en Jehová, hacer su voluntad y vas a tener vida. Proverbios 14. Proverbios 14. ¿Sí ven? Si estás en la presencia del Señor, no puedes morir. Es imposible, porque Él es vida. Él es vida eterna. Proverbios 14 y versículo 27. El temor de Jehová, y acuerda, Salmo 19 dice que esto es el temor de Jehová también. El temor de Jehová es manadero de vida. ¿Sí ves? La fuente. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Para ser apartado de los lazos de la muerte. Esto es el clave. ¿Estás escuchando las palabras de Dios? ¿Sí ven? Y Marta prestó atención sobre esa verdad con Jesús, viendo su Mesías en acción y sabiendo que Él es el Señor. Nadie puede morir en la presencia de Él. ¿Sí? Es por eso que estamos predicando el Evangelio, ¿no? No queremos que nadie muere. Dios no quiere eso tampoco. Él quiere que todos arrepienten a Él y ponen su fe en su Hijo Jesús. ¿Sí? Es por eso que estamos predicando la palabra de Dios. Juan 11. Juan 11 y versículo 22. Juan 11 y versículo 22 dice: y esto es Marta hablando más, y ella dice: mas sé que también ahora todo lo que pidieres a Dios, te lo dará Dios. Y ella muestra otra vez otra cosa sobre Jesús, que cuando Él oró, Dios siempre respondió a la oración de Jesús. Y puedes decir, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, Jesús oró según la voluntad de su Padre, es por eso. Estás haciendo lo mismo, cristiano. Porque si oras según la voluntad de Dios, Dios va a darte lo que estás pidiendo. Eso es como funciona la oración verdadera, ¿sí? Si es según la palabra de Dios, nada más y nada menos. Y si quieres asegurar que Dios responda a sus oraciones, debes orar según su voluntad. Orar según la manera que Él te dice en la Biblia.
y no según su voluntad. Porque sabes que a veces su voluntad es incorrecta. ¿Sí? Debes cambiar su corazón. Deja que Dios te transforma adentro para que tú deseas la voluntad de Dios. Y eso afectará sus oraciones para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para que Dios pueda decir lo mismo de ti. Que cuando oras, Dios quiere cumplir lo que dices. Él quiere responder a sus oraciones. Bueno, Juan 11. Juan 11 y versículo 23 dice. Dice de Jesús. Entonces ahora Dios va a responder a Marta. Resucitará tu hermano. Gloria a Dios, qué cosa. ¿Sí, verdad? Jesús dando la consolación. Eso pasará. ¿Sí, verdad? Siguiendo. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y esto es muy interesante. Porque parece que Marta conoció un poco del Antiguo Testamento, ¿no? Y escuchó a Jesús y ella pensó que Jesús estaba refiriendo a una resurrección que pasa en el día postrero en ese momento. Y eso es bueno, ¿cierto? Porque ella está escuchando la palabra de Dios y aplicándolo según las palabras de Dios en ese momento. Resucitará tu hermano. Es como si fuera Dios diciendo a ti, yo sé que tú vas a ver su hermano o hermana en Cristo en el cielo, ¿sí ven? Tienes eso es garantizado, eso fue como ella recibió eso. Entonces, tenemos que entender que Marta está respondiendo bien, pero Dios tiene otro plan. Jesús quiere enseñarla más sobre él, y es por eso que todo este evento está pasando, ¿no? Él quiere mostrar gloria a ella para que ella reconoce más sobre Jesús, más sobre los planes de Dios para ella y otros hermanos. ¿Sí? Pero hay una curiosidad aquí, porque Marta dijo en versículo 24, yo sé que resucitará, refiriendo a Lázaro, en la resurrección en el día postrero. Y la cosa rara es que la palabra resurrección no está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que ella está hablando sobre eso? ¿Sí? La palabra resurrección no está en el Antiguo Testamento, pero ella sabe sobre esa sana doctrina. ¿Sí ves? Hay ejemplos de eso hoy en día. Sí. Yo tengo, ¿sí ven? La Santa Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Pero yo sé que esto son las Escrituras. Yo sé que esto es la palabra de Dios. Se llama la Santa Biblia porque es una colección de 66 libros diferentes en un volumen, es decir, una Biblia. ¿Sí, pero yo no estoy en problemas llamando esto la Santa Biblia o diciendo la Biblia dice. Y muchos entienden eso, gloria a Dios. Muchos cristianos entienden eso, gloria a Dios. Pero hay otras doctrinas que ellos rechazan diciendo que esa palabra no está en la Biblia. Por ejemplo, el rapto. Yo no puedo encontrar la palabra rapto en la Biblia en español. Hay otras palabras que se refieren a esa doctrina sana, ¿sí? Pero la palabra propia no está ahí. Entonces, creyente de la Biblia, si crees la Biblia, estás confiando en las palabras de Dios. Y por eso crees en el rapto de los cristianos antes del comienzo de la tribulación. ¿Sí, verdad? No tienes que sentir pena con eso. No tienes que avergonzarse de eso. Porque vea que Marta cree en algo que no estaba en el Antiguo Testamento. Sabiendo la sana doctrina que ella recibió en ese tiempo cuando estaba creciendo ahí en la sinagoga y todo eso siendo judía. ¿Sí, no? Vamos a ver versículos sobre esto. Vamos a Job 19. ¿Cómo fue que ella aprendió sobre esta resurrección en el día postrero? ¿Sí ve cuándo es? El último día. Los que saben un poco sobre los días de Dios, se refiere al séptimo día de la historia de la humanidad, ese último 1000 años.
el día postrero. Vamos a Job 19. Job, el libro más viejo en la Santa Biblia, cronológicamente. ¿Okay? Job 19 y versículo 25 dice, y esto es Job hablando, y él dice, yo sé que mi Redentor vive, refiriendo a Dios, ¿sí ven? Pero él no tenía la Biblia, él no tenía palabras escritas y sabía que su Redentor vive. Si ve tiempo presente, vive en ese momento tanto como hoy en día y tanto como 2000 años antes con Jesús, ¿sí ve? Porque su Redentor es Dios y él vive. ¿Sí ve? Si su Redentor no es Dios, estoy hablando de los testigos de Jehová, estás en problemas. Tiene que ser Dios. Pero siguiente, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Y después, desde este mi roto cuerpo y desde mi propia carne tengo de ver a Dios. Vea que él refiere a su Redentor a Dios, porque son la misma persona. Jesús es Dios, no es un arcángel y todo eso. ¿Okay? Como el ángel Miguel, no. Él es Dios manifestado en la carne. Y Job dice que él va a ver su Redentor con sus ojos en este cuerpo. Eso es una resurrección, ¿no? Una resurrección física de su propio cuerpo, no adentro de otro cuerpo como reencarnación, no es eso. Resurrección es enseñado en la Biblia. Vea que Job sabía antes de tener una palabra escrita. También Ezequiel habló de esto. Vamos a Ezequiel 37, viendo la aplicación a los judíos. Ezequiel 37. Ezequiel 37 y versículo 1 dice, y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, Ezequiel hablando, e hízome pasar cerca de ellos alrededor. Y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y ciertos secos en gran manera, hablando de todos esos huesos, ¿sí? Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Qué buena respuesta de Ezequiel, ¿no? Dios, tú sabes, por favor, revela esa verdad a mí, yo voy a confiar en eso. Versículo 4. Y díjome, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y hice, dijo Jehová. ¿Sí? Y cuando lees en contexto vas a ver que esto es conectado con la tribulación y la segunda venida de Cristo, llegando al milenio, es decir, es el día postrero. ¿Sí? Jehová dijo muy claramente, yo voy a resucitar sus cuerpos. Y por eso vas a saber que yo soy Jehová. ¿Sí ven? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Con quién Marta está hablando? Con Jehová manifestado en la carne, ¿no? Vamos a Daniel 12. ¿Cómo es que vas a dudar esto? ¿Sí? Daniel 12. Es alguien que no cree la Biblia, ya hay punto. Daniel 12 y versículo 1. Ser honesto a ti mismo. Si eres testigo de Jehová, no crees la Biblia. Estás confiando en una revista escrita de una sociedad que se llama Watchtower. No en la palabra de Dios. Y lo siento, ¿quieres las cosas de los hombres? Es su decisión. Pero no estás
edificando encima de una roca, estás edificando encima de la arena. Daniel 12 y versículo 1. Mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después de hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro, refiriendo a la tribulación y todo eso, el día postrero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí ven? Una resurrección. Jesús habló de eso también en Juan 5. Me imagino que Marta estaba ahí escuchando eso. ¿Sí ven? ¿Ah? Entonces Marta sabía de esa resurrección, pero la palabra resurrección no estaba en el Antiguo Testamento, la Biblia de su tiempo, ¿sí ven? La Biblia perfecta en su tiempo, ¿sí ven? Siguiendo. Juan 11, aquí Jesús va a revelar más sobre él y tratar de enseñarle algo según el mensaje que él mandó. Juan 11 y versículo 25 dice de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Refiere a Lázaro, ¿no? Vea que Lázaro ya creyó en Jesús antes de que él murió. ¿No? 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y eso es la cosa que Jesús quiere agregar ahí, ¿sí? ¿Crees esto? Y vea que él enseña a Marta y pregunta a ella: ¿crees lo que estoy diciendo? ¿Estás confiando en mis palabras? Porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí, no? Y aquí llegamos al quinto yo soy en Juan. Y esto es muy importante, hermanos. Es por esto que estamos confiando en Jesús, porque Jesús resucitó a los muertos. Es un facto histórico y es por él que yo sé que voy a resucitar en el futuro. Por eso confío en Jesús y no en Moisés y no en Buda y todos los restos que existen, Mahoma. ¿Sí ven? Solamente Jesús resucitó a los muertos para no morir otra vez. ¿Sí ven? Él siempre va a estar ahí a la diestra de la majestad hasta que él regrese. Él nunca morirá otra vez. Una vez y ya. Mormones que dicen que tienen otro testamento de Jesucristo. Imposible. Eso requiere que Jesús muera otra vez. Eso no pasó. Y nunca pasará. ¿Sí? Pero bueno. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí Jesús quiere dar luz, porque Él es la luz del mundo, a Marta sobre Él siendo la vida de la resurrección. Vamos a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 y versículo 9 dice: el cual nos ha salvado. ¿Quién? Versículo 8, última frase. Los trabajados del evangelio según la virtud de Dios. Entonces Dios nos ha salvado, ¿sí? 9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito. El propósito de Dios es porque Él nos llama para hacer cosas. Y gracia, porque la gracia de Dios nos salva, ¿no? No somos salvos por nuestras obras, otra vez. Estás escuchando la Biblia, testigo de Jehová, mormón, musulmán, judío, cualquier religión. ¿Sí ven? Especialmente los ateos. Y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos esa gracia de Dios por medio de Jesús. Tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes la gracia de Dios encarnada. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escucha esto,
el cual verdaderamente acabó con la muerte. ¿Sí ven? Su resurrección de Calvario muestra eso. Es una demostración de esa verdad que Él es la resurrección. Yo soy, ¿sí ven? Y la vida. Y sacó a luz, porque Él, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Él es la luz. Entonces Él quiere alumbrar a Marta con lo que Él está enseñando aquí, ¿sí ven? Y sacó a luz la vida, ¿sí ven? La vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Sí ven? Si quieres saber a dónde está la inmortalidad, a dónde está esa fuente de la juventud, la fuente de la vida, es Jesús. ¿Tienes a Jesús? Jesús fue manifestado en parte por esa razón, para mostrarnos que Él tiene vida. Él es la resurrección. Si tienes a Él, tú puedes tener inmortalidad, que Él va a resucitarte para que nunca mueres otra vez. ¿Sí ves? ¿Tienes a Jesús? Y la cosa muy triste que históricamente había personas buscando fuentes de juventud. Por ejemplo, Juan Ponce de León, haciendo sus viajes como un conquistador y todo eso, buscando fuente de la juventud. Y estaba ahí en la Biblia escrito más que 1000 años antes de que estaba ahí haciendo sus viajes. ¿Sí ve? Si él creyó la Biblia y recibió la luz sobre Jesucristo, que Él es la vida y la resurrección, me imagino que no va a estar ahí haciendo eso. Y sabes que gente sigue ahí haciendo sus viajes. Hoy en día, el nuevo tipo de viaje para buscar la fuente de juventud es algo que se llama transhumanismo. Transhumanismo. Es decir, que podemos transferir nuestra conciencia y ponerlo en las memorias de un computador o algo así, ¿sí, verdad? Y transferir eso a un cuerpo nuevo hecho por tecnología o un clon o lo que sea, y por eso los hombres pueden por fin ser inmortales y no morir. Y hay algunos que usan como cosas, agregan cosas eléctricas a su cuerpo para tener más cosas de tecnología dentro de sus cuerpos. Eso es ellos comenzando este movimiento de transhumanismo, hasta que puede llegar a ese punto que los hombres pueden encontrar la manera de seguir viviendo para siempre jamás sin Dios. Número uno, es imposible. Ellos no son la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Número dos, Dios ya escribió 2000 años antes cómo puedes recibir la vida eterna. Número tres, hablando de una manera terrenal, ¿por qué voy a querer algo así? Yo no quiero vivir en este mundo como es, todo ese pecado por ahí. Yo no quiero seguir en un cuerpo que es un poco más mejor que este, que tengo que transferir mi conciencia en cada cuerpo. Yo sé sobre el alma y yo sé que Dios va a ponerme en un nuevo cuerpo que es mucho mejor, que no es afectado por entropía ni nada así. ¿Sí ven? Es obvio que es mejor escuchar y recibir a Jesús en lugar de hombres que no saben nada y están haciendo promesas que no pueden cumplir. Porque Jesús es la luz del mundo y Jesús es el único que puede dar vida e inmortalidad, dice la Biblia. ¿En quién vas a confiar? ¿En Jesús o los hombres? ¿Sí, va? Vean que eso nunca cambia, es uno de los dos autoridades. Y aquí, regresando a Juan 11, y aquí Jesús quiere enseñar a Marta y demostrar su enseñanza en acción por medio de Lázaro. Eso es lo que Jesús está haciendo ahí, ¿okay? Históricamente. La resurrección es una persona, hermanos. No es un proceso. No es algo que puedes aprender y hacer. No, necesitas una persona. Y esa persona es la persona de personas, que es Dios manifestado en la carne, Jesús. ¿Sí, no? Y ese mismo Jesús quiere darnos vida por medio de sus palabras. ¿Okay? Y es por eso, Juan 11. Juan 11.
Juan 11, y mirando esa frase después de vida, que es el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vamos a pensar en eso. Ya vimos la aplicación historial, estamos viéndolo cuando estamos leyendo Juan, ¿sí ven? La aplicación espiritual es ¿qué? Bueno, si renaciste, es porque era muerto espiritualmente, ¿no? Y por eso tienes vida eterna. Nunca morirás, ¿sí ven? Eternamente. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, vamos a ver la historia de cada persona que confió en Jesús. Efesios 2 y versículo 1. Y a vosotros Él os dio vida, refiriendo a Jesús, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y espiritualmente, cada cristiano sabe que está muerto por sus pecados y delitos en su espíritu. Pero Jesús te dio vida. ¿Sí? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, conectando a la gracia de Dios. ¿Sí? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Dios te regaló Jesús y por eso tienes la gracia que te salva. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. ¿Sí, va? Y es por eso que la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte, este versículo. ¿Sí, va? Pero el don de Dios es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, ¿sí ves? Si crees en Él, nunca vas a morir. Él va a resucitarte de su muerte espiritual. Pero también hay una aplicación profética que existe para cristianos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 y también tener Juan 11 en su otro dedo. 1 Tesalonicenses 4 y Juan 11. Yo quiero que veas que como Dios habla aquí es lo mismo que lo que vamos a leer en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4 y Juan 11. 1 Tesalonicenses 4 y versículo 14 dice: Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, si eres cristiano, creíste en eso, ¿no? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, y ya hablamos de eso, del sueño. Si estás durmiendo en Jesús, tienes la garantía que Dios va a resucitarte en el futuro. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, eso es la palabra bíblica del rapto, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y proféticamente este dicho se refiere al rapto para los cristianos que creen en Cristo. ¿Sí ve? Acuerda que Lázaro ya creyó en Jesús, era uno de sus discípulos, antes de que Lázaro murió por su enfermedad. Y aquí Dios tiene planes de resucitar a él, siendo tipología de la verdad que los que conocen a Cristo, los que tienen la salvación, el resultado de su salvación, uno de ellos, es que Dios va a resucitarte de los muertos en el futuro. Y aquí estamos viendo cuándo, en el rapto. ¿Sí va? Gloria a Dios. Es una bendición ver eso. ¿Viste el orden? Los muertos van a resucitar primero y después los que están vivos no van a morir porque van a ser arrebatados. Todos juntos con el Señor en las nubes, en el aire para estar con Él. Otra vez,
Juan 11 y versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, como los que están durmiendo en Jesús, vivirán, ¿sí? Van a resucitar primero. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí ven? El orden es lo mismo. Gloria a Dios. Dios quería enseñar a nosotros hoy en día por medio de su dicho a Marta en ese momento. El rapto es una doctrina bíblica. Y si no crees eso, es que no crees las epístolas de Pablo y no entiendes que es un misterio que es para cristianos. ¿Sí ven? No es conectado a la profecía de Israel. Y esas resurrecciones de que Marta estaba refiriendo cuando estaba hablando con Jesús en ese momento en la noche. Eso es algo diferente y más. Y Jesús quería mostrar esto a Marta. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, hay una herejía muy popular hoy en día que se llama calvinismo, que usa este milagro con Lázaro como tipología de cómo recibes la salvación. Y eso es completamente incorrecto. Esa imagen es falsa porque ignora la cosa más importante que todo, que es Lázaro ya creyó en Jesús antes de morir. Entonces, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Dios resucitando a los que ya conocen a Él. ¿Sí va? Completamente incorrecto. Están ignorando todos los otros 6 milagros que ya vimos. Los primeros 3 que muestran cómo recibimos la salvación por la palabra de Dios, porque cuando lo recibes se cambia a gozo en su espíritu porque estás lleno de Él. ¿Sí ven? Por fe, con el fe del cortesano. ¿Sí ven? Confiando en Dios por su palabra, sin ver a Dios estar ahí para sanar su hijo. Y él confió en las palabras de Dios. ¿Tienes fe en la palabra? ¿Sí ven? Y por eso vas a recibir la salvación por la gracia, como lo que pasó con ese enfermo Juan 5. Pero después de recibiendo la salvación, vas a recibir cosas de Dios. Por ejemplo, vas a ser satisfecho porque Dios tiene tanta palabra para alimentar a cualquiera que conoce a Él para siempre jamás. Esto es esa palabra, ese pan sin levadura, ese pan que te llena, ese agua viva. ¿Sí ves la palabra? ¿Estás comiendo? ¿Estás consumiendo la palabra de Dios? Es por eso también que puedes ver que Jesús puede tranquilizar las tormentas en su vida, con ese milagro de Él tranquilizando la tormenta para los discípulos en ese escenario. ¿Sí ve? Y después de la salvación, Dios quiere darte luz para abrir sus ojos para que puedas ver cómo es el mundo real, la realidad de este mundo impío. ¿Sí ve? Dios quiere darte luz para que puedas entender su situación. Y también Él promete que va a resucitarle, como estamos viendo con este milagro en Juan 11. Eso es la enseñanza correcta. No estas bobadas de calvinismo. Pon eso en la basura. Son gente que no realmente cree en la Biblia en total. Ya hay punto. Gloria a Dios, si son salvos, eso es todo lo que van a hacer, porque están ahí siendo ciegos, no recibiendo la luz de que personas tienen voluntad libre. Y por eso piensan así y quieren usar este milagro como una imagen de alguien que es perdido recibiendo la salvación, ignorando que Lázaro ya creyó en Jesús. No tiene sentido. Pero bueno, Juan 11. Juan 11 y versículo 27. Hay mucho para recibir en la Biblia. Gloria a Dios por este ejemplo sobre el rapto. Puedes confiar en eso. Y si hay cristianos que no creen eso, bueno, Marta creyó en la resurrección sin la palabra ahí. Tú puedes creer en el rapto sin la palabra estando en la Biblia. Gloria a Dios. Estás recibiendo las palabras de Jesús. ¿Sí? Juan 11 y versículo 27 dice. Ella le dice, sí, Señor. Ella creyó en las palabras de Jesús. ¿Sí? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y aquí Marta se refiere a Jesús como el Señor, el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ella cree que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí ve cómo ella conecta todo eso? Diciendo la misma cosa que Pedro dijo en Mateo 16.
ella es un creyente en Jesús. ¿Eres así, cristiano? Si no eres así, ¿por qué no crees en Jesús? Él es la resurrección y la vida. Tú quieres resucitar. Debes creer en las palabras de Dios, de Jesús. Él es la única esperanza que existe para eso. ¿Sí, no? Y mira que Marta, confesando eso, muestra que ella conoce con quién ella está hablando y por eso ella confía en las palabras de Dios. Por eso ella dijo que no hubiera muerto Lázaro si estaba aquí, Señor, porque ella sabe con quién ella está hablando. ¿Estás buscando a Jesús, cristiano, cuando estás en su situación difícil? Puede ser que Él te da palabras como para darte consolación. Y si crees en esas palabras, eso va a darte descanso en su corazón. ¿Sí? Muy importante esto. ¿Sí? Yo conozco un hermano en Cristo, que creyó en Jesús después de sus estudios por esto, por viendo que Jesús era la resurrección y la vida, que Él es la persona que puede dar vida a todos, ¿sí? Él es la fuente. Entonces, si estás buscando esa fuente de la vida, busca a Él. La fuente de la juventud es Jesús. Y es por eso que Él decidió confiar en las palabras de Jesús después de leyendo evangelios como el Evangelio de Juan y viendo la verdad que Jesús era la persona que controlaba la vida. ¿Estás reconociendo? Juan 11 y versículo 28. ¿Qué dice? Y esto dicho, entonces ella dijo eso a Jesús, se fue y llamó en secreto a María su hermana diciendo, el maestro está aquí y te llama. Muy interesante, ¿no? Imagino que si recibes una noticia como Marta de hoy recibió a Jesús, vas a tener ese deseo de contarlo a otra persona, ¿no? Es como con el Evangelio, si recibiste a Cristo como su Señor y Salvador, vas a querer decir eso a otros porque son buenas nuevas, porque tienes vida eterna, porque sabes que estás con el Dios viviente, que Él va a darte vida y vida con gran abundancia, que Él va a resucitarte de los muertos y todo eso. Y vas a tener ese deseo y ese gozo de contar esa verdad a otros. Y es por eso que Marta quería contarlo a alguien también. Y buscó a su hermana María, porque ella necesitaba la misma consolación que Marta estaba recibiendo de Jesús en ese momento históricamente, ¿no? ¿No? Y bueno, puede ser, pero ¿por qué en secreto, cierto? Acuerda que los judíos estaban ahí en la casa de María. Y ellos sabían que los judíos querían matar a Jesús. Por eso Marta lo hizo en secreto, protegiendo a su Salvador en esa manera históricamente. ¿Okay? Y bueno, nota que Marta dijo maestro aquí. Y no es como Judas Iscariote que solamente dijo maestro. Ella dijo que Jesús es su Señor, su Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí ven? Que creyó que Él es la resurrección y la vida. Entonces, si ya recibiste a Jesús como su Salvador, si ya quieres que Él es su Señor, vas a dejar que Él puede ser su maestro. Que Él te enseña como Él estaba haciendo ahí con Marta. Que Él te guía, ¿sí ven? Y por eso vas a recibir sus mandamientos y actuar esos mandamientos en su vida, es decir, hacerlos. Y eso es como puede ser un discípulo de Dios. ¿Estás haciendo la palabra de Dios? ¿Sí, no? Si no estás haciéndolo, estás mintiendo, engañando a sí mismo. Qué bueno, eres salvo, gloria a Dios. Yo no puedo verlo. Y Dios quiere que su salvación es manifestada a otros. Entonces sigue a Dios. No estás en buena comunión con Él. Si vives así. Juan 11. Juan 11 y versículo 29. Juan 11 y versículo 29. La Biblia dice. Ella, como lo oyó, se levanta prestamente y viene a él. Porque aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había salido a recibir. Entonces, vea que María
escuchando que Jesús estaba ahí, se fue prestamente. ¿Eres así con las palabras de Dios? Cuando Dios te habla, ¿quieres ir prestamente para hacerlo y escucharle más? Eso es como era María. Y vea que Dios estaba fuera de la aldea. Eso va a ser interesante. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces los judíos que no tienen vida porque no creen en Jesús, están viendo a María saliendo prestamente y piensan, puede ser que ella se fue al sepulcro, se fue para hacer una comunión, para reunirse con los muertos, ¿sí? Y todos esos 3 versículos son tipología de ese mismo rapto que Jesús estaba mostrando a Marta y lo que quería mostrar a María también. ¿Cómo hace? Acuerda, María es un creyente, versículo 29. Ella como lo oyó, y sabes que cuando Dios viene para recogernos, se va a decir, viene a mí Manuel, viene a mí María, viene a mí Juliana, viene a mí lo que sea, Fabio, lo que sea. Cada cristiano le va a llamar por su propio nombre, y ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sí, no? Se levanta prestamente y viene a él, tú vas a levantar prestamente, así. Así como sus ojos ahí moviendo tan rápido, un momento, y vas a levantar, vas a arrebatar a Dios. Y vea que Dios, Él no entró a la aldea, no llegó a la tierra, sino está en las nubes, está en los aires, fuera de la tierra, y vas a levantarse para ir a Él. ¿Sí ven? Y cuando lo hace, los perdidos, como los judíos, van a quedar aquí y van a pensar que, ¿dónde fueron esta gente? ¿Sí ven? ¿Se fueron para morir en la mar o algo así? Los extraterrestres se recogieron a todos los cristianos o van a buscar su propia mentira del diablo, de la muerte encarnada en lugar de la verdad de la Biblia, que lo explica muy bien. ¿Verdad? Va a ser como esos judíos que no pueden ver y pensar en algo que es muerte. ¿Okay? Versículo 32, y terminamos aquí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, y ella siempre está ahí, ¿cierto? A los pies de Jesús. Y vea lo que ella hizo. Diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y eso es interesante. Que la Biblia no dice que Marta contó a María lo que ella dijo a Jesús, pero los dos son discípulas de Jesús, tanto como Lázaro. Y vea que María también, porque ella estaba escuchando a Jesús y viendo a Jesús haciendo los bienes para cualquier persona por ahí, siempre haciendo lo bien para todos, reconociendo que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que nadie muere en su presencia, que ella dijo lo mismo que Marta. ¿Sí ven? ¿Sabes qué? Si eres un discípulo de Jesús, vas a decir lo mismo sobre Jesús que otros discípulos. Y si no eres un discípulo de Jesús, vas a decir mentiras, como los judíos, como los testigos de Jehová, como los mormones, como el Islam, como los ateos. Él solamente era un buen maestro y ya. No, mentira, él es Dios manifestado en la carne. No reduce a Jesús a su nivel, ¿sí, no? Vas a reconocer que estás en la presencia del Señor Jehová, que nunca morirás. Bueno, vamos a seguir con el contexto en la próxima clase. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por enseñándonos que tú eres la resurrección y la vida. Ayuda a nosotros a confiar en ti sobre esta verdad y sobre todo de ti, Señor. Que buscamos a ti primero para recibir consolación en los momentos difíciles de nuestra vida y para que tratamos de predicar sobre ti a los que no conocen a ti, para que ellos puedan tener también vida y vida con gran abundancia. Damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Señor Jesucristo oramos. Amén.